Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Universidades, responsabilidad social, innovación y desarrollo sostenible. Ese es el título de nuestro programa en la tarde-noche de hoy, en el cual estaremos analizando el desarrollo del evento Universidad 2016, un evento que seguramente ha podido seguir por los medios de comunicación de nuestro país. Los desafíos de la universidad latinoamericana, de la universidad a nivel internacional, ese será nuestro tema, y para ello me acompañan los siguientes panelistas: el doctor José Luis García Cuevas, asesor del ministro y presidente del Comité Científico del Congreso; el doctor Paulo Speller, académico brasileño, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana de México; y la doctora Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada. Ellos son mis invitados. Yo les pido que se mantengan junto a nosotros en la próxima hora. También tenemos acá en el estudio a diferentes rectores de nuestro país y también invitados a este evento Universidad 2016, diferentes participantes que han tenido también la gentileza de acompañarnos en la tarde-noche de hoy. Con ellos estaremos conversando, les decía. Yo les propongo que se mantengan junto a nosotros. Pero como hacemos habitualmente, vamos a comenzar con nuestra sección La Noticia del Día. Turquía, Ankara, un fuerte atentado ha dejado decenas de muertos y de heridos. Estos son los detalles. Había caído la noche en Ankara cuando se ha oído una fuerte explosión en el centro de la capital turca. Varios autobuses militares han quedado así, envueltos en llamas, tras explotar un coche bomba. En el convoy, según medios turcos, iban soldados y también civiles que trabajan en instalaciones militares. Un acto terrorista, según el gobernador de Ankara, en el barrio en el que está la sede central de las Fuerzas Armadas turcas y a escasos 300 metros del Parlamento Nacional. Y ha podido ser aún peor, porque minutos más tarde y en la misma zona los artificieros han desactivado un paquete sospechoso ante el Ministerio del Interior. El gobierno turco ha establecido un gabinete de crisis y su primer ministro, Davutoglu, ha cancelado su viaje a Bruselas, donde iba a abordar la crisis de los refugiados en la cumbre de líderes de la Unión Europea. Por ahora se desconoce quién está detrás del brutal ataque. En el pasado, la guerrilla kurda del PKK ha atentado contra convoyes militares, aunque casi siempre en el sureste de Turquía. Otros apuntan al autodenominado Estado Islámico, que en octubre pasado se atribuyó la autoría del peor atentado en la historia de Turquía, con más de 100 muertos. Bueno, solamente apuntar con respecto a esta noticia que Turquía está implicada en una serie de bombardeos en el norte de Siria, cuestionados bombardeos tanto por Rusia, el propio gobierno sirio, como por la coalición liderada por Estados Unidos. Habrá que ver este atentado, qué implicación tiene para este despliegue militar. Esta es nuestra noticia del día. Vamos a comenzar ya con nuestro tema. En el Teatro Carlos Marx daba inicio esta nueva edición del 10º Congreso Internacional Universidad 2016, uno de los eventos de su tipo más importantes que se realizan en el mundo. De ello dan prueba los más de 2.500 delegados e invitados cubanos y extranjeros que se han dado cita en La Habana bajo el lema Universidad Innovadora por un desarrollo humano sostenible. Es la universidad que se reforma permanentemente, enriqueciendo su modelo de gestión para cumplir mejor su función social mediante la sinergia de las actividades de formación, investigación y la extensión universitaria vinculadas siempre con la sociedad. El martes 16 comenzaban en el Palacio de Convenciones las sesiones de trabajo de 19 talleres. Ellos abarcan los temas que caracterizan hoy el quehacer universitario y los retos que tienen por delante: la innovación, la calidad del pre- y posgrado, la colaboración y la responsabilidad social de las universidades. Las conferencias magistrales han destacado en el programa. El politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón insistió en la urgencia
de fomentar un pensamiento crítico en las universidades. Creo que si hay algo importante en un mundo como el actual es poder tener la capacidad de pensar creativamente, de responder a los desafíos de la época, dejando de lado las fórmulas ya gastadas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo vamos a resolver el problema, la crisis que hay en Medio Oriente? El pensamiento convencional es reforzando la presencia militar de la OTAN en esa región, dejando de lado estudiar las raíces profundas que tiene un conflicto como el de Siria. Entonces se requiere, digamos, un pensamiento que trascienda los márgenes de lo que es socialmente aceptable en el mundo académico, que suele ser un pensamiento muy conservador. Este miércoles, el 10º Congreso inició con una conferencia del director de Planificación y Desarrollo de los Sistemas de Educación de la UNESCO, Dr. David Archuarena, quien ratificó el compromiso de Naciones Unidas con el desarrollo de la educación superior para lograr una universidad innovadora y dijo que se impone mayor accesibilidad a los estudios superiores bajo un modelo inclusivo y democrático. También hoy acaparó la atención de los delegados la mesa redonda relacionada con las políticas de Estado para una universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible, que contó con la participación de ministros y autoridades académicos presentes en el Congreso. Nuria Cepero y Yailin Matos, especial para la mesa redonda. Bueno, ese es el evento que ocupa hoy buena parte de la información que se emite en nuestro país, Universidad 2016. Veíamos en este reportaje, profesor José Luis, que era la 10ª edición. Realmente le comentaba que yo ayer estuve por el Palacio de las Convenciones y es realmente impresionante la cantidad de delegados, más de 3.300, me decía, delegados, y la mayoría de ellos extranjeros. O sea, hay una historia de este congreso, de este evento, quizás empezar por ahí para echar una base, ¿no? Para que los televidentes puedan entender de qué se trata y la magnitud que tiene. Sí, el congreso se remonta a 1996, cuando Cuba fue sede de la Conferencia Regional de la UNESCO para la Educación Superior, preparatoria de lo que sería la Conferencia Mundial de la UNESCO de París en 1998. En ese momento, bueno, fuimos anfitriones, probamos nuestra capacidad organizativa y de convocatoria, aquello quedó bien, y decidimos, también a partir de la propia experiencia de los congresos de pedagogía, organizar, bueno, en años alternos con pedagogía, estos congresos internacionales de educación superior, que se han llamado, bueno, 98, 2000, hasta que llegamos a la... De alguna manera se van complementando con pedagogía. Sí, también, se alternan, años alternos en la misma época. Entonces llegamos hoy al 10º congreso, hace, bueno, por lo tanto, 20 años que comenzamos, ¿no? Esto empezó, ante todo, más latinoamericano, sigue siendo fuertemente latinoamericano, pero el peso internacional ha crecido, o sea, estamos hablando de más de 2.300 participantes de 60 países. Es decir, ha ido creciendo también el interés por venir a Cuba. El interés de venir a Cuba, sin duda, y además de países latinoamericanos, tienen cientos de delegados. Bueno, hay una participación de universidades africanas importantes, están prácticamente los principales países de la Unión Europea está aquí. Hay una presencia norteamericana y estadounidense ya de más de 100 participantes. Hay participantes de universidades asiáticas, o sea, realmente este nombre Congreso Internacional es ya merecido. Hay más de 200 rectores. Hay un foro de rectores, un foro de ministros, 25 ministros y viceministros, directivos de las asociaciones nacionales, de las conferencias de rectores, de las agencias internacionales y nacionales que auspician y promueven la colaboración internacional. Es sin duda un magno evento con una participación de personalidades internacionales muy importante. Que le ha permitido, imagino yo, a la Universidad Latinoamericana o a las universidades de muchos países del mundo, o sea, recoger experiencia, intercambiar con sus homólogas en otros países. Es una experiencia bastante enriquecedora, ¿no?, en el mundo de hoy. Sin duda, o sea, es un poco el objetivo sobre, bueno, temas complejos como es el lema central de Universidad Innovadora por un Desarrollo Humano Sostenible, que sobre este tema haya un debate amplio, un intercambio, hay diferentes concepciones y diferentes interpretaciones al respecto en función de los puntos de partida, de las concepciones, de la cultura de los diferentes participantes. Quería preguntarle precisamente por el lema del evento, Universidad Innovadora por un Desarrollo Humano Sostenible. Quizás explicar un poco el propósito
de este evento, de esta edición específicamente, y por qué? ¿Por qué precisamente desarrollo humano sostenible e innovación? Ajá. Bueno, quería referirnos que la intervención central de nuestro ministro la noche de apertura se dirigió precisamente a ese tema, y bueno, el texto completo, en extenso de su conferencia está en el sitio web del Congreso Universidad, y por lo tanto está asequible a todos los interesados. Lógicamente esto parte de que el lema sea algo transversal a los diferentes temáticas. Ahí vemos el sitio web, o parte del sitio web. Ajá, ahí está. Exactamente, para quien quiera entrar y conocer más detalles sobre este discurso y sobre estos objetivos, ¿no? El concepto del lema es que sea algo central, que transversal a todos los talleres, los diferentes eventos en que se ha dividido este congreso, ¿no? Y bueno, el lema no es tan sencillo como pudiera parecer a simple vista. En primer lugar, bueno, ¿de qué desarrollo humano sostenible estamos hablando? Eso quizás esté un poco más claro. Estamos hablando de un desarrollo integral en lo económico, con un crecimiento económico, pero no basta que haya crecimiento económico, tiene que haber desarrollo social, tiene que haber la dimensión ambiental, tiene que estar adecuadamente representada, tiene que ser un desarrollo inclusivo para las masas de la población con determinado nivel de bienestar, de prosperidad. Y bueno, tiene que ver también de qué modelo de universidad estamos hablando. Claro. Para enfrentar esto, no estamos hablando de una universidad neoliberal, centrada en los negocios, que le interesa nada más que capitalizar el conocimiento, que aspira a que la mano invisible del mercado le resuelva sus problemas. Lógicamente no estamos hablando de ahí. Tampoco, bueno, de qué innovación hablamos, ¿no? En un momento donde todas las políticas de los países hablan de innovación, y prácticamente no se concibe el desarrollo humano sostenible sin un componente grande de innovación, y viendo esa innovación, bueno, como un proceso social complejo, con redes de actores, donde las universidades son una pieza fundamental. No, un proceso de innovación, supongo, que busca ese desarrollo social, es decir, no la innovación para el enriquecimiento de grupos empresariales, grandes transnacionales, sino del desarrollo social. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, bueno, en la preparación de este congreso hemos estado meses estudiando también esto, intercambiando en el colectivo de dirección del Ministerio de las Universidades. Este es el congreso de todas las universidades cubanas, de toda la educación superior cubana, con eventos desde la base hasta llegar aquí. Y bueno, hemos llegado a determinadas concepciones alrededor de esto, que es lo que el ministro presentó en su conferencia. Nosotros defendemos un modelo de una universidad que se transforme, que esté a la altura de los tiempos actuales, que sin duda haga ciencia, participe en el desarrollo de tecnología y haga innovación con este concepto amplio de la innovación como un proceso social, inclusivo, etcétera. Y defendemos una universidad integrada a la sociedad, entendiendo también por sociedad su sector productivo, sus territorios, las comunidades, y bueno, y una universidad comprometida con un proyecto social avanzado, en nuestro caso como Universidad Cubana, con el proyecto socialista de la Revolución Cubana, por un socialismo próspero y sostenible. Es por ahí donde nos movemos, donde bueno, el intercambio alrededor de estos conceptos es una de las cosas principales. Estamos hablando también de, bueno, de más allá del modelo, esto implica también un nivel de democratización de la vida universitaria, implica desarrollar una investigación que genere y circule conocimientos pertinentes en función del desarrollo, incluye también perfeccionar los métodos de gestión, incluye actualizar los planes y programas de estudio en función de las demandas de la sociedad, implica finalmente, bueno, formar profesionales que sean ciudadanos cívicos, comprometidos con un proyecto social avanzado y con capacidades para aprender a lo largo de toda la vida, como se exige la dinámica del desarrollo actual de la humanidad. Bueno, usted hablaba de compromiso, y el compromiso implica también, o trae el concepto de responsabilidad social, que es muy interesante, sobre todo en América Latina, con las complejidades políticas que tenemos. Quería preguntarle precisamente a Sara, de su experiencia como rectora de una universidad mexicana, ¿qué importancia tiene este concepto de responsabilidad social y cómo se implica o cómo se pone en práctica en México, por ejemplo, en el caso específico de ustedes? Las universidades públicas tenemos una enorme responsabilidad social. Hay un compromiso
con la sociedad y de la misma manera la sociedad tiene este compromiso, esta responsabilidad con sus universidades, porque finalmente en la universidad estamos formando los cuadros que van a permitir el desarrollo de nuestras regiones. Estamos generando conocimiento, que ahí está también la innovación, y es nuestra responsabilidad social que esa innovación permita un desarrollo sostenible. Es el conocimiento que hemos generado en las universidades que nos ha hecho conscientes de estos asuntos, de que no se trata solamente de la innovación per se, se trata de una innovación que va a permitir un desarrollo regional, que va a permitir que sea sustentable en estos momentos que somos tan conscientes, por ejemplo, de los procesos de contaminación y de los procesos que están pues realmente amenazando a la humanidad. Todo esto se genera en las aulas, se genera en los laboratorios, se genera en los espacios universitarios. Entonces me parece que es una responsabilidad compartida de la sociedad de mantener las universidades como estos espacios propicios para la generación del conocimiento, para la comunicación del conocimiento, para la formación de los jóvenes, y de las universidades con esa sociedad de generar conocimientos que precisamente mejoren las condiciones de desarrollo de nuestras regiones. Yo celebro en este congreso que encontramos paralelismos impresionantes con regiones lejanas. Solemos comunicarnos mucho las universidades por regiones. Las mexicanas estamos unidas en la asociación ANUYES, América Latina y el Caribe estamos en UDUAL, o está la OUI para las universidades de América. En fin, hacemos esfuerzos para comunicarnos regionalmente, pero es muy interesante en este congreso encontrar con que universidades de espacios tan lejanos, de África, de Asia, de Europa, muestran estos mismos pues estas mismas reflexiones sobre el papel de la universidad frente a la sociedad, con esta responsabilidad también de innovar y de hacer este desarrollo sostenible. Entonces yo he apreciado mucho la posibilidad. Desde luego Cuba es un referente en educación superior y creo que eso es parte del éxito de este congreso, porque nos convoca en este espacio a reconocer nuestras responsabilidades como instituciones de educación superior. Y en el caso específico de su universidad, ¿cómo se implementa toda esa estrategia, todas esas ideas? Pues fíjese que nosotros estamos en Veracruz, en el estado de Veracruz, que es la costa este de México, una historia común con Cuba, una diversidad ecológica importante, y nosotros tenemos campus en 5 regiones del estado. Y tenemos un compromiso importante. Por ejemplo, en este momento le puedo comentar que ahora tenemos lo que llamamos la Universidad Intercultural, y tenemos 4 casas de UVI, le decimos Universidad Veracruzana Intercultural, para llevar educación superior a zonas indígenas. Este es un pendiente del Estado mexicano. Si bien estamos por ahí del 34% de cobertura en educación superior en México, la población indígena se ha visto relegada del acceso a educación superior. Están por ahí del 1%. Y este es un tema que los mexicanos tenemos que atender. Y la Universidad Veracruzana particularmente está muy comprometida. Estamos con estos espacios para formar profesionalmente a indígenas en carreras que están buscando el desarrollo también de sus comunidades, y además estamos propiciando que la enseñanza se dé en sus idiomas originarios y que esté permitido, porque hasta eso claro, nuestro sistema ha evitado que esté permitido escribir sus trabajos recepcionales, sus tesis en sus idiomas originarios. Esto nos permite además la producción de conocimiento científico, académico en lenguas que han estado un tanto realmente al margen del desarrollo de México como país. Entonces, esta es una parte muy importante de responsabilidad social de la Universidad Veracruzana, y estamos en distintos temas muy conscientes de ello. México, que ha sido uno de los países, vamos a decir, más activos a lo largo de estas ediciones del evento de universidad. Ahora, ¿podemos hablar ya de resultados concretos, por ejemplo, en cuanto a estos enfoques, a estas ideas? Usted me hablaba de proyectos, de cómo han llevado, por ejemplo, sí, a las poblaciones indígenas la posibilidad de estudiar en la universidad, pero hay resultados ya más palpables, sí, más concretos. Sí, fíjese que en todos los temas, la Universidad Veracruzana ha tenido una presencia que ha permitido al Estado desarrollarse.
lo notamos en cosas tan claras, por decirle algo, con el ganado veracruzano. El ganado mejoró significativamente por la Facultad de Veterinaria, por la Facultad de Agronomía, que hicieron pues toda una investigación acerca del tipo de animales que iban a ser más adecuados para el entorno, en búsqueda de mejores especies, y ahora tenemos una calidad en los productos cárnicos que nos permiten también hacer exportación en el estado. Estoy poniendo uno de tantos ejemplos que significan un desarrollo regional y en el que la Universidad Veracruzana tuvo una presencia importante. Y estas cuestiones son a mediano y largo plazo. Hay que reconocer que las universidades no son inmediatos las transformaciones, pero que estos procesos se van dando. En la innovación son inversiones a corto, exacto, bueno, a corto no, a mediano y a largo plazo, pero vale la pena. Creo que las universidades en ese sentido debemos de reconocer nuestro trabajo valioso para la sociedad y que de la misma manera esperamos ese sustento de la sociedad para las universidades porque nos permite estos alcances. Bueno, muchas gracias, rectora, por esta intervención. Yo les propongo ahora conocer la opinión también de varios participantes que están hoy en Universidad 2016, sus opiniones sobre estos retos de la universidad en la actualidad. Escuchemos. El bienestar humano. Lo que me llama a mí mucho la atención de este congreso es, en primer lugar, la serie de delegados, que somos un montonal de delegados de muchos países, pero además la parte innovadora. En el caso mío, yo soy la responsable del área de tutoría académica de mi centro universitario y la innovación que nosotros estamos haciendo ahí es en esta parte de tutoría. En nuestro país estamos aportando en la educación superior a la elevación constante de las capacidades humanas. Y desde esa visión es la preparación permanente de nuestros profesionales con una visión en estos momentos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanista diferente, porque es la visión del desarrollo humano sostenible. A mí en esta ocasión me ha interesado muchísimo el tema de la innovación, como se lo está planteando, porque creemos que va muy de la mano con una de las funciones que estamos desarrollando en Ecuador, que es la tercera misión, la función de extensión que se llama acá, y que en mi país, desde la Ley de Educación Superior reformada en el 2010, se llama vinculación con la sociedad. La universidad tiene que ser un agente de transformación social, económica, política, cultural, y ese es el reto que tenemos a través de la vinculación o extensión universitaria, como se denomina en América Latina, y eso creo que Cuba tiene también mucho que enseñar al mundo, ¿no? Es decir, una universidad muy cercana a la gente, muy cercana a sus autoridades y sobre todo pensando en la transformación social. Ese es el gran peligro ahora, que los gobiernos neoliberales de América Latina avancen en el tratado de inversiones y acuerdos sobre servicios y que finalmente terminen poniendo la universidad en la misma categoría que la soja, que el cobre, que el petróleo, siendo reguladas por la Organización Mundial del Comercio. Eso significa el fin de la educación pública, el fin de la salud pública, el fin de la jubilación pública, en fin, la privatización de todos los derechos sociales. Bueno, escuchábamos las opiniones de varios participantes en este evento. Innovación parece ser la palabra de primer orden y eso me hacía recordar los tantos discursos de algunos mandatarios latinoamericanos. Recuerdo a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuando decía que América Latina necesitaba innovar más, dedicar más presupuesto a innovación y bueno, como también lo ha dicho la CEPAL y varios líderes latinoamericanos. Yo creo que de alguna manera es una idea compartida que la universidad tiene mucho que ver en eso. Yo quería preguntarle a Speller cómo se implica esto en la universidad y sobre todo qué desafíos, vamos a decir, tiene la universidad latinoamericana, iberoamericana hoy en la actualidad. Porque la innovación es un propósito, ¿no? Es una proyección a futuro. Pero ¿cuál es la realidad de la universidad iberoamericana, sus grandes desafíos? Mira, quizás Oliver, incluso para implementar esta innovación. Sí, no, ¿no? La pregunta es muy pertinente porque José Luis nos recordaba que en el año 96 se llevó aquí en Cuba precisamente la primera conferencia regional preparatoria de la Conferencia Mundial de Educación Superior, que se realizó en el año 98 en París, en la UNESCO. Y la verdad es que cuando miramos a la Universidad Latinoamericana en su conjunto, y sobre todo en ese año que es un poco emblemático para nosotros,
es que la universidad siempre ha sido muy elitista y la universidad ha sido siempre muy, digamos, limitada a las élites, o sea, a una minoría muy pequeña, efectivamente, de las clases dirigentes desde el periodo colonial y la verdad es que estamos hablando, cuando hablamos de América Latina y del Caribe, estamos hablando de países de desarrollo pues que se llevó a cabo con mucho retraso, un desarrollo atrasado, ¿no? En ese sentido, o sea, mientras Europa ya avanzaba y tal, y las universidades europeas también contribuían de manera muy efectiva, nosotros contábamos con un número muy pequeño de universidades. Si bien es cierto que la colonia española plantó varias universidades, Cuba, La Habana fue una de ellas, la UNAM en México, Santo Domingo. La más antigua, creo, de América Latina. Santo Domingo, sí, ya 1530 y pico ya ponía la primera universidad. Hay una pelea. ¿Será México? Se debate todavía. Sí, bueno, algunas, ¿no? Sí. Luego en Argentina, en Perú y tal, diferentemente de la estrategia de la colonia portuguesa que no puso siquiera una. Fue necesario que la expulsión de la familia real portuguesa en 1808, cuando Napoleón baja con sus tropas, atraviesa España y finalmente ocupa Portugal, que la familia real se traslada a Brasil. Ahí aparecieron las primeras facultades de medicina, de ingeniería, de derecho, como una necesidad de la corte, no para desarrollar el país, porque necesitaban médicos, ingenieros, abogados, etc. Y ahí en el año 1808, a partir de ahí en São Paulo, en la costa, en Río de Janeiro, surgen las primeras facultades. Entonces la universidad siempre ha sido muy limitada en este aspecto, ¿no? Y la verdad, como te decía, a partir de este año de 96, emblemáticamente, es cuando tenemos un debate y Cuba dio la dirección de la Conferencia Mundial de Educación Superior, porque Cuba salió por delante con una posición muy, digamos, progresista, muy avanzada, que sirvió de base para la discusión en las demás regiones. Pero nosotros tenemos un largo proceso que recorrer todavía, porque esa historia, digamos, más conservadora de la universidad latinoamericana, de la universidad, diría planetariamente, pero sobre todo de la universidad latinoamericana, pues eso nos pone ciertas limitaciones en el sentido de que la universidad tiene un perfil muy conservador. O sea, la verdad es que a pesar de que la universidad tiene ese papel innovador, y realmente lo tiene, necesita también una presión que hemos tenido de parte de la sociedad, porque si nosotros respondemos en la universidad, en la educación superior, es que hay procesos como la Revolución Cubana, por ejemplo, que cambia totalmente el perfil de la sociedad cubana, de las demandas, de las necesidades, y los movimientos sociales en América Latina llevan a ese proceso de transformación, porque es una universidad que se basa todavía en un modelo medieval, es una institución medieval, y que busca siempre reproducirse en ese aspecto. Entonces, en años más recientes, a partir de ahí, con la conferencia del 98, después la segunda que se hace en el año 2009, pues ya trae toda una concepción del papel estratégico que tiene la educación superior y sobre todo las universidades en el desarrollo sostenible de las sociedades, que es parte del tema que tenemos aquí. Y la innovación se va a incorporar a lo largo de este proceso. No es algo que surge de repente, porque surge también como una necesidad de romper con ciertas limitaciones que el crecimiento y el desarrollo social de América Latina, pues comparativamente con otras regiones, sufría en ese aspecto. Y nos damos cuenta de que América Latina y el Caribe, para avanzar, necesitan poner el pie sobre el acelerador. Porque la verdad, estamos creciendo, es verdad, pero las demás regiones del planeta también están creciendo. Exactamente. Entonces la diferencia que uno piensa, bueno, estamos creciendo, hay crecimiento económico, hay inclusión social, pero ellos siguen avanzando. Entonces en ese aspecto es donde la universidad tiene un papel importante. Ahora, usted decía que la universidad siempre ha sido una institución muy elitista, todavía lo es. Una universidad más accesible, por ejemplo, estas experiencias en México para brindarle educación superior a los indígenas, pero una universidad de forma general más accesible a determinadas capas de la sociedad, o lograr, por ejemplo, que el estudiantado latinoamericano mire más hacia las universidades latinoamericanas y no intenten, por ejemplo, ir a estudiar a universidades europeas o norteamericanas o asiáticas.
siguen siendo desafíos importantes y cree que se ha avanzado en alguna medida con respecto a años anteriores. Y hay experiencias en toda la región. Sara mencionaba el caso de la Universidad Veracruzana, que incorpora a la población indígena, por ejemplo, que siempre ha estado al margen del proceso, que es algo que se hace en otras regiones del país. En Brasil, por ejemplo, que es o era uno de los países más atrasados en cuanto a la matrícula universitaria, pues ha habido con el presidente Lula todo un proceso de interiorización de la universidad, que antes estaban sobre la costa, con una universidad en cada capital de cada estado. Ahora tenemos universidades interiorizadas en la Amazonía, en el Nordeste, con campus también semejante a lo que Veracruz hace, o sea, de poner campus fuera de la capital del estado, en regiones más alejadas, en regiones indígenas, en regiones donde la población ni siquiera sabía lo que era una universidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui rector de la Universidad de Mato Grosso, cuando asumí en el año 2000, veía que la gente no venía al campus de la capital de Cuiabá. Hicimos una pequeña encuesta y nos dimos cuenta de que la gente decía, no, es que no se puede entrar en el campus. El campus no es un lugar donde la gente puede entrar. O sea, son los profesores, son los estudiantes, los hijos de las grandes familias. Una especie de autobarrera. Entonces abrimos el campus y los campus del interior, como otras universidades. Hicimos del campus un grande parque, no solamente de diversión, también lo era obviamente, pero sobre todo un campus, un parque cultural, artístico, o sea, con los museos que no abrían los fines de semana, por ejemplo. Entonces pasamos a abrir los museos que tenemos en el campus y de repente la gente empieza a llegar y empieza a entrar. Entonces la innovación no se da solamente en el proceso productivo, que también se da y es importante, ¿no? Porque eso a lo largo de este proceso se va a incorporar, por ejemplo, hay un cambio primero en la creación de los ministerios de ciencia y tecnología o secretarías o los consejos nacionales de ciencia y tecnología, los CONACYTs, etcétera. Y a lo largo de este proceso, en años muy recientes, es cuando se le agrega el componente de innovación. Entonces pasa a ser Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en donde las universidades han tenido un papel muy importante. Ahora, hemos conocido la experiencia de México, de alguna manera también de Brasil y de las universidades latinoamericanas en general, pero en España, vamos a decir el primer mundo, Europa, ¿cómo se pone en práctica estos conceptos de responsabilidad social, estos fenómenos? Decía Sara, por ejemplo, que le llamaba la atención cómo había una confluencia de necesidades, de problemas, de puntos de vista con respecto a universidades de diferentes países, de las asiáticas, las rusas, las europeas, las latinoamericanas. Pero en el caso de España, ¿cómo se vive esta realidad? Bien, bueno, ayer precisamente por la tarde tuve la ocasión de compartir mesa con ella y vimos modelos muy similares. O sea, partimos de universidades quizás diferentes, por ejemplo, Granada es una universidad con 5 siglos, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son esos sobre inconvenientes? Todo los modelos innovadores, ¿no? Una universidad de 5 siglos debe ser incluso muy hermosa arquitectónicamente ella también. Es muy hermosa, tiene un patrimonio que también hay que conservar, pero evidentemente estos conceptos que se están planteando magníficamente implican el compromiso social que tiene que tener una universidad pública con la transformación social. Esa transformación social tiene que implicar, en España es así, una transformación económica, una accesibilidad a la formación superior para todo aquel que tenga capacidad intelectual, tiene que implicar un compromiso con la sostenibilidad medioambiental, un compromiso político, social de transformación, no el pensamiento único, evidentemente, pero sí el rigor en la crítica, el rigor en el análisis, y eso yo creo que es un compromiso que tienen las universidades o que tenemos que tener. Nosotros también estamos en un proceso de autocrítica. Yo defiendo siempre que para poder avanzar debemos de analizar continuamente lo que estamos realizando. Y ahora mismo en España, pues en una crisis como la que tenemos, sí. Ha habido un compromiso por parte de las universidades, ¿no? Ha habido programas de inclusión, programas que han permitido pues completar un tema de becas para tener ese acceso. Pero nosotros tenemos también
el valor de que el compromiso social implica la acción que realizamos con la propia comunidad universitaria. Acceso para todos los estudiantes, análisis de la oferta académica continuada. Venimos de un proceso donde hemos tenido que adaptarnos al espacio europeo de educación superior. No todos los modelos universitarios europeos eran iguales. Venimos, como muy bien han planteado, de la universidad medieval. ¿Y eso ha sido positivo? Es decir, ese modelo único europeo, quiero decir, bueno, con las diferencias positivo que implican. porque, vamos a ver, yo defiendo la internacionalización de todas las universidades. Quizás he podido discrepar un poco en algo que habéis planteado, de que, bueno, quizás sería mejor que estuviesen aquí los estudiantes. No, yo defiendo la movilidad, yo creo que es necesario conocer otras experiencias. Nosotros, por ejemplo, Granada envía estudiantes a Cuba, a alguna universidad de Cienfuegos, para conocer la experiencia y para saber. Eso es lo que enriquece. La mezcla, y esa es la innovación social tan importante que creo que es el principal compromiso que tienen que tener las universidades. En Europa, bueno, no somos iguales, pero es que dentro de España tampoco todas las universidades, pero sí tendemos a tener una formación que permita la movilidad de trabajadores, de profesionales. Profesora, ¿no? La tenemos ahí en pantalla. Esta es mi universidad, en efecto. Esta es la Facultad de Derecho. Veo, bueno, lo que habéis sacado es una iglesia. Habéis sacado, digamos, que el portal hacia acá estaría la Facultad de Derecho, que es el Palacio de San Pablo. Pero bueno, hay una estructura, digo que venimos de una universidad medieval, el papel de la iglesia, sí, ¿no? Evidentemente es muy importante, sí. Son también imágenes de nuestro colegio máximo, donde se encuentra comunicación, se encuentra odontología. Eso también es compromiso social nuestro, mantener el patrimonio, enseñarlo, claro. Extensión universitaria, mostrar a la sociedad lo que se genera en la universidad, lo que tiene, y no solo hacia el desarrollo de los mercados, que para nosotros son importantes, no, con la transferencia de resultados de la investigación, sino la creación cultural, la creación artística, la creación del pensamiento. Cuando se critican a veces el papel de la humanidad, y esto en Europa es un debate que tenemos muy abierto, cuando se dice, bueno, la humanidad es las ciencias jurídicos sociales que aportan, eso es un sentido economicista del conocimiento. Nosotros defendemos el valor del conocimiento en sí. Crear conocimiento, comunicarlo, transformarlo, preservar, ese es el valor que tiene que tener esa transformación en la que nosotros debemos de estar obligatoriamente implicados. Yo hablo, por ejemplo, de la filosofía. Se cuestiona a veces, ¿es necesario el estudio de la filosofía? Fundamental, fundamental. Lo que los filósofos mueven del pensamiento, mueven las conciencias, mueven la creación. He oído a un profesor decir, bueno, ante la crisis, pero ante lo que está ocurriendo en el mundo musulmán, ante lo que está ocurriendo en Siria, ¿es que la universidad tiene que estar callada? No. La Universidad Española durante una época fue una universidad viva, dinámica, creadora de pensamiento, creadora de opciones políticas diferentes. Y tenemos que dar respuesta a la sociedad en ese aspecto, que muchas veces nos mira diciendo, bueno, ¿qué estáis haciendo? Creo que ese tiene que ser el compromiso social más importante. Bueno, profesora, déjeme defenderme, porque ya vi que dijo que discrepaba conmigo. No, bueno, discrepar es bueno. La movilidad es perfecta, pero también las universidades latinoamericanas viven el drama de que muchos de los estudiantes latinoamericanos van a estudiar no precisamente por una cuestión de movilidad, sino porque a veces las universidades latinoamericanas no tienen suficiente calidad, y eso ha desembocado, por ejemplo, en el robo de cerebros, que se sabe que es un fenómeno también. Es decir, hay que matizarlo, ¿no crees? Sí. Eso también pasa en Europa. Bidireccional. Es bidireccional. No pienses que es exclusivamente unidireccional, porque nosotros entendemos la cooperación universitaria en un sentido bidireccional. Nosotros enviamos estudiantes a formar, enviamos investigadores para proyectos comunes de investigación. Yo creo que ese es el sentido de la universidad, universalidad. Y entonces yo entiendo que podamos pensar que, bueno, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de nuevas líneas de investigación, bueno, no, debemos de hacerlo en un sentido bidireccional. Ahí es como lo había entendido lo que quería, pero me gusta matizar un poco porque también defiendo que nosotros aprendemos aquí, o sea, en ningún momento esto es, no. Nosotros venimos, aprendemos, entendemos, adquirimos nuevas capacidades
y nos enriquecemos, que creo que es lo único que nos permite la transformación social. Bueno, muchas gracias, profesora, por esta intervención. Este jueves, foro debate y mesa redonda sobre el presupuesto 2016. Directivos del Ministerio de Finanzas y Precios responderán el jueves a las opiniones e interrogantes de la población en la parte final de la mesa redonda sobre el presupuesto del Estado en el 2016, que se transmitirá a las 7 de la noche por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Antes, a las 10 de la mañana, participarán en un foro digital sobre el tema en el sitio web Cuba Debate. Siga con nosotros, más allá de la noticia. Bueno, y ahora que escuchábamos a la profesora Pilar hablando del tema de la responsabilidad social y del tema de la movilidad, y también hablaba, profesora, de cómo las universidades, bueno, pueden firmar convenios y tener proyectos conjuntos. Ayer precisamente yo, cuando estaba en el Palacio de las Convenciones, grababa algunos convenios estos de cooperación que comenzaron a emprenderse entre universidades rusas con universidades cubanas. Es decir, para el tema de este objetivo de la innovación, ¿cuán importante puede ser este tema de la cooperación internacional? De esto que veíamos, la firma de documentos, el intercambio de experiencias. Sí, bueno, aquí hay un aspecto que es fundamental y Pilar lo mencionó. Y la verdad es que las universidades españolas tienen una sensibilidad diferenciada, ya sea por la lengua que es común, que nos entendemos entre los que hablamos portugués y español. O sea que hay una relación muy especial. Los portugueses dicen que el español no es un idioma. Bueno, sí. Para ellos no es un idioma diferente, es prácticamente... Pero sabes que son dos idiomas, es un caso casi único, donde la intercomprensión es factible. Se eu falar português lentamente, todos vocês vão entender o que eu falo. Pero sigue hablando español. Sigue hablando español. Se puede entender, ¿no? Sí, perfectamente. Si no hablamos un portuñol donde mezclamos los dos y nos podemos entender. Pero es muy importante este tema de la bidireccionalidad. Por ejemplo, Brasil lanzó un grande programa de movilidad con 100.000 estudiantes, pero la movilidad se daba única y exclusivamente desde Brasil a los demás países y sobre todo a países del norte. No a Iberoamérica, no a Latinoamérica. Y sin ningún compromiso de los países del norte, ahí España está incluida, Portugal también. Pero la Universidad de Huelva no. Excepto tu universidad. Bueno. Ahí hay una relación muy fuerte, porque enviamos a 100.000, pero no recibimos a 100.000 profesores, investigadores y sobre todo estudiantes de pregrado, ¿no? Que fueron como 70.000 de esos 100.000. Entonces estamos lanzando ahora lo que llamamos una alianza por la movilidad que se aprobó en la cumbre de presidentes de la República y jefes de Estado, precisamente en Veracruz. Así es. En el año 2014, ahí se reunieron todos los jefes de Estado de nuestros países iberoamericanos, ahí estuvo el rey de España incluso, y se acordó un programa de movilidad donde tenemos un objetivo de 200.000 movilidades en los próximos 5 años, pero en todas las direcciones. O sea, queremos enviar mucha gente a España y muchos latinoamericanos quieren ir a España, a Portugal, ahora Andorra, que también es parte de Iberoamérica, pero queremos también que los españoles vayan más de lo que van. ¿Por qué? Porque hay un espacio importante, o sea, tenemos mucha cosa en común, no solamente en la historia y en la lengua, pero también en la innovación, pero también en el desarrollo humano sostenible. O sea, hay, digamos, aquí una comunidad donde vamos mucho más allá de nuestras raíces, ¿no? Y aquí yo creo que hay un espacio donde podemos avanzar. Ahora tenemos la Secretaría Técnica del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que se creó ahí en Veracruz, donde estamos la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, está el CUIB, que es el Consejo Universitario Iberoamericano, y nosotros la OI, y la Secretaría la tenemos en la Secretaría General de la OI. Y ahí estamos organizando, y el primer programa que vamos a lanzar, que se inicia precisamente ahora, es el programa Paulo Freire, de movilidad de estudiantes de profesorado, que es un área que siempre ha estado como secundaria o terciaria, porque siempre hablamos de movilidad de estudiantes de medicina, de ingeniería, de las ciencias duras, de las ciencias clásicas, pero los que se preparan para formar a las nuevas generaciones nunca o casi nunca han tenido esta oportunidad. O sea,
salir ahí de Veracruz para estar un semestre ahí en Córdoba, el de Córdoba que sale y va a Brasil, el de Brasil que va a Argentina, el de Argentina que va a Chile, que va a Costa Rica, que va a Portugal. O sea, que todos estarán igualmente beneficiados. Son 500 becas que estamos lanzando en este momento, donde tendremos estudiantes de todos los países iberoamericanos para llegar finalmente a su expansión, que ya lo estamos preparando con el apoyo inicialmente del Banco de Santander y de otros emprendimientos, para que esas 200.000 movilidades puedan realizarse. Y no solamente de estudiantes, no solamente de investigadores, pero también la movilidad de pasantías, porque hay muchas oportunidades, por ejemplo, de empresas o de proyectos o de programas de posgrado, de grandes laboratorios, donde los estudiantes de pregrado, donde todos, o sea, también para una pasantía. Un estudiante de ingeniería, por ejemplo, a ir a una grande fábrica, conocer el proyecto AVE, por ejemplo, ¿no? El tren de alta velocidad, sí, que es una tecnología desarrollada directamente por España. Tenemos que conocerla, tenemos que apropiarnos de esa tecnología, tenemos que conocer los grandes proyectos que se llevan a cabo en México, lo que se hace en Cuba, o sea, en Brasil y en todos los países. Entonces usted puede ir por un mes, por 2 meses, por 3 meses, para estar ahí metido en una empresa, para estar metido en un proyecto, en un laboratorio, aparte de las movilidades clásicas que ya conocemos. Y el secreto, yo creo, de la colaboración, de la cooperación internacional en Iberoamérica es algo que tiene que darse en el interior de Iberoamérica, o sea, entre nosotros, porque tenemos este valor cultural que lo estamos cambiando, de que siempre tenemos que ir hacia el norte, pero tenemos muchas otras posibilidades de hacer esta cooperación internacional donde nosotros pongamos en valor lo que tenemos en nuestros países. Ahora, ¿no? Y esto que veíamos, por ejemplo, de la firma de convenios para la transferencia de experiencia, quizás de tecnologías, de proyectos en común, eso es importantísimo también para la innovación, fundamentalmente, que es la palabra de orden. Ahora, ¿no? Por ejemplo, estamos poniendo sobre la marcha un nuevo proyecto al que le llamamos la UAI, Universidad Abierta Iberoamericana, porque tenemos muchas dificultades, ¿no? Hay ejemplos del Erasmus que se lleva en Europa, donde, por cierto, España es el principal destino de estudiantes europeos, todos quieren ir a España. Y Granada la primera. Y Granada la primera, desde luego, ¿no? Pero en América Latina tenemos muchas dificultades para llevar a cabo un proceso como este, ¿no? Y aquí es donde tenemos que poner un esfuerzo muy grande para mostrar que tenemos excelentes universidades en nuestros países. En todos nuestros países tenemos buenas universidades. Y tenemos que abrir las puertas para que nosotros podamos estar ahí. Por una parte estamos muy cerca de España y de Portugal también, porque tenemos las raíces, hay mucha comunicación, hay muchos vuelos entre estos países, y entre nosotros que estamos aquí pegados unos a los otros, pues tenemos que poner en relieve esta posibilidad que se abre, sin dejar de lado la colaboración y la cooperación que tenemos con países del norte, con países asiáticos, con Norteamérica, con Canadá, con Japón, con Australia. En un mundo globalizado, esa movilidad tiene que ser globalizada también. Esto es fundamental, ¿no? Y aquí tenemos un espacio para crecer, inclusive en España. Por ejemplo, el otro día asistí a una reunión del Consejo de Rectores, la conferencia de rectores de universidades españolas, y veíamos que en cursos, en carreras de pregrado en España, no había más que un 2.9% de estudiantes extranjeros, mientras que en Francia había 16%. Y con todos nosotros en la América Latina que hablamos español y portugués, tenemos que estar más en España como ustedes tienen que estar más en América Latina. Ayer precisamente en un foro de rectores, una rectora norteamericana enseñaba esos gráficos, ¿no? Solamente en una gran lista de países, o sea, hablando precisamente de la cantidad de estudiantes extranjeros en esas universidades de esos países, solamente aparecía México y era, creo que, la barrita más pequeña. Indiscutiblemente es un desafío. Ahora, nos lleva José Luis a hablar sobre el futuro. O sea, hemos hablado del presente, sabemos todo lo que se está haciendo, pero ¿cómo se ve, cómo se vislumbra entonces Universidad 2018? Ya es un proyecto consolidado, sí, sin duda. 20 años, 10 ediciones y una cantidad de participantes realmente asombrosa. Yo creo que en Cuba no se hacen eventos que llegan, pocos eventos que llegan a esa cantidad de participantes. Así es. Bueno, en los últimos meses hemos visto la celebración de reuniones muy importantes, de conferencias, donde se han tomado
acuerdos trascendentales. Comenzaría por la conferencia de las partes del convenio marco de la ONU sobre el cambio climático, el llamado COP21, la Agenda 2030 de la UNESCO para el Desarrollo Sostenible, donde retoma los objetivos del milenio, que no todos se cumplieron. Nosotros en Cuba tuvimos un buen cumplimiento de esos objetivos. Bueno, están definidos 17 objetivos estratégicos, 169 metas concretas. Está lo planteado por la UNESCO en su marco de acción también el 2030, donde hay planteamientos muy claros en cuanto a la educación como un bien público, la responsabilidad de los gobiernos, etcétera. Entonces todo eso nos da un marco que nosotros debíamos analizar en el 2018, cómo nos movemos en cuanto a la universidad y su papel en función de esas metas del desarrollo sostenible. No cabe duda que si en eso la innovación es algo estratégico, la innovación como la entendemos, el potencial de conocimiento y la innovación que se concentra en la universidad juega un papel determinante para movernos en función de la consecución de esas metas, y bueno, es un marco muy adecuado para un intercambio, un debate interuniversitario, a ver cómo nosotros podemos contribuir mejor a todas esos metas y objetivos, que si bien podemos pensar que no son perfectos, que podrían ser algo mejor, no cabe duda que marcan objetivos muy positivos que todos debemos apoyar. Y ya como latinoamericanos, el 2018 es un acontecimiento muy importante, es el centenario de la reforma de Córdoba en Argentina. Simbólico va a ser el manifiesto liminar de 1918, en junio. Eso marcó un antes y un después en la educación superior en América Latina. También con la mirada de hoy podríamos decir que en algunas cosas se quedó corto, pero hace un siglo de eso, hay que verlo en su dinámica histórica. Pero hay un antes y un después, y muchas de las cosas que ahí se dijeron sirvieron de marco incluso para las luchas políticas en América Latina durante muchos años, y es parte de un poco de la explicación de muchas de las cosas positivas que se han logrado en los últimos años. Y bueno, nosotros en Cuba en el 2018, en Universidad 2018, vamos a celebrar también el centenario de la reforma universitaria de Córdoba y su proyección un siglo después. Sin duda no será la única celebración, los argentinos harán cosas grandes, Uruguay, el Cono Sur, donde eso tuvo, pero también para nosotros en Cuba hubo un antes y un después. A partir de esa reforma tuvo un eco, incluso quizás un poquito tardío, a principios de los años 20, pero muy profundo, que impactó mucho en la sociedad cubana. Eso será un poco el marco en que celebraremos Universidad 2018. Yo quería hacerle una pregunta que quizás era pertinente al principio cuando hablábamos un poco de la historia de este evento, pero ¿cómo usted podría evaluar, pero bueno, aprovecho para hacérsela ahora, ¿cómo usted podría evaluar el impacto que ha tenido este evento de universidad en sus diferentes ediciones en la Universidad Latinoamericana, en la propia Universidad cubana? Se puede decir que hay, vamos a decir, quizás atrevernos a decirlo así, un antes y un después. La Universidad Latinoamericana o las universidades iberoamericanas han tenido más comunicación, se han estrechado los vínculos. Bueno, como decía el doctor Speller, sin duda la Universidad Latinoamericana en estos 20 años ha cambiado mucho, para bien. Le falta mucho, pero ha cambiado mucho para bien. Y el intercambio interuniversitario ha sido un elemento importante en eso. Hay que decir que ya a París en 1998 fuimos bastante unidos. O sea, la universidad, con todas nuestras diferencias, las universidades latinoamericanas fueron bastante unidas a París, se hicieron sentir, lograron una influencia importante en lo que allí se acordó, el seguimiento después en el 2003 también, la Conferencia Regional de Educación Superior que se dio en Cartagena hace unos años también, y bueno, no vamos a decir que eso es gracias a los congresos de universidad que se han celebrado en Cuba, pero de alguna manera sí ha tenido una influencia, porque el conocernos, el intercambiar, en concertar acciones conjuntas, en ayudarnos a nuestro propio desarrollo, sin duda es conocido en esta pregunta de la internacionalización. En Cuba se han formado decenas de miles de estudiantes de toda la América Latina. Es muy conocida la obra que se ha hecho, por ejemplo, en medicina, pero también prácticamente en todas las disciplinas. Entonces creo que sí, que la respuesta es que sí, que ha tenido una influencia positiva, que siempre estamos insatisfechos, que se podría haber logrado mucho más, que los europeos tienen un espacio
Europeo de Educación Superior, al cual en términos de las formas de Bolonia podemos tener nuestras discrepancias quizás, pero sin duda al haberse puesto de acuerdo en eso es importante. Para hacerlo nosotros en Latinoamérica, bueno, tenemos que terminar de ponernos de acuerdo en cuanto a reconocimiento de títulos, de tramos de estudio, tener agencias de acreditación con criterios armonizados, y en esa dirección nos estamos moviendo y es parte de lo que hacemos. O sea, no por gusto hay un taller vinculado a acreditación y calidad en el Congreso Universidad 2016. Bueno, la universidad intentando buscar, y creo que lo ha logrado, es indiscutible el lugar social, político y económico que le corresponde. Así nos despedimos. Muchas gracias a mis 4 panelistas en la noche de hoy, también a los invitados acá en el estudio, rectores y participantes en este Congreso Universidad 2016, un tema realmente importante. A veces la gente piensa que solamente se circunscribe a académicos y a grandes pensadores, pero no, ya hemos visto que tiene una estrecha relación con el desarrollo social. Nosotros nos vamos con las imágenes del día. El ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, continúa con su agenda de trabajo en Washington. Esas son nuestras imágenes del día. A usted muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima mesa redonda.